Elijo estar bien. Elijo Gress. Es presentado por Gress. Elige estar bien. Elige Gress. Hola, ¿qué tal? Ya estamos de vuelta en Elijo Estar Bien, un programa en el que esperamos entregarte herramientas que permitan mejorar tu bienestar. Muchas gracias también de mi parte por todos los mensajes que nos han sociales. En el día de hoy nuevamente queremos conectar con ustedes, tener un programa con muchos temas entretenidos centrados en la mujer y en este primer bloque sobre todo hablando de la maternidad. Vamos a escuchar la encuesta ciudadana. Sí, porque depende igual del tipo de alimentación que tenga cada persona, su metabolismo. Ya más que nada por eso, de repente hay gente que come mucha grasa o gente que come más sano, puede afectar en la fertilidad. Sí, creo que la alimentación influye en la fertilidad. Sí, creo que sí influye debido a que a lo mejor se puede tener problemas asociados, enfermedades asociadas, entonces sí puede influir en las mujeres. Sí, porque hay que estar saludable para un buen embarazo, una buena fertilidad. Bueno, y parte de esta pregunta ciudadana es justamente que antiguamente no se tenía tanto conocimiento de la importancia que realmente tiene la alimentación en todo lo que es fertilidad y embarazo. Y es por eso que tenemos acá a una gran invitada, la doctora Paula Correa, que es ginecobstetra, que va a compartir con nosotros y contarnos un poco más acerca de eso. Bienvenida, Paula. Bravo, Paula. Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Hola, Paula. Bienvenida. tal, Hola, Paula? Bárbara. Hola. Pedro, ¿cómo gracias por están? venir. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, veíamos que las personas claramente tienen una referencia y una información respecto de la alimentación y la fertilidad y el embarazo. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de tu perspectiva? ¿Por qué es importante estar sano, tener buenos marcadores de salud, que son los que representan tu estado de sanidad, digamos? ¿Y por qué es importante para la fertilidad estar sano? A ver, esto es un tema importantísimo porque en el fondo si consideramos que las mujeres son las futuras incubadoras de nuestros niños, en el fondo tenemos que tener claro que la incubadora tiene que estar bien, ¿cierto? Tenemos que llegar al embarazo alimentados y cuidados de la mejor forma posible. Una de las formas para poder llegar bien, obviamente, radica en la nutrición, en la actividad física, en tu calidad de vida, en el día a día, ¿cierto? En la forma en que tú enfrentas tu vida. Y parte de esa forma tiene que ver mucho con lo que hacemos rutinariamente. Despertarse de una forma adecuada, tranquila, tomar un buen desayuno o lograr incorporar en tu vida las cosas que van a ser importantes para tu futuro desarrollo, en el fondo, y el desarrollo de tu guagua. Respecto a los marcadores de salud, ¿por qué es importante la glucosa, la insulina, la presión arterial y todos esos marcadores que en general las personas usan para saber si están sanas o no, específicamente el tema de la fertilidad? A ver, hay distintas patologías que van a influir, ¿cierto?, sobre nuestra capacidad para poder reproducirnos. El ciclo de la mujer y la fertilidad globalmente. La fertilidad es un tema de la pareja, ¿cierto? Somos dos personas que se necesitan para hacer un niño. Y dentro de las cosas que influyen en la capacidad de la mujer para poder ovular y tener un ciclo saludable, está su estado físico basal. Y eso incluye un adecuado un adecuado metabolismo de los carbohidratos, niveles de lípidos adecuados, cantidad de proteínas ingeridas adecuadas. Todo eso va a confluir para lograr generar un ciclo que
aporte un huevito sano, en el fondo un folículo, un óvulo sano, y que eventualmente se junta con un espermio de, esperemos, un hombre sano y Eso, logremos un tener punto un importante. embarazo adecuado, ¿cierto? Una consulta también, o sea, tocaste el hombre sano, también es importante en la Por concepción. supuesto, por supuesto. O sea, la calidad de vida, el estado en el que se encuentra el hombre influye mucho tanto en la capacidad de poder tener hijos como en la calidad de sus espermios. Tú sabes que yo difundí en Chile la dieta keto low carb, fue el que primero empezó a comentar de esto hace unos 8 años atrás, y algo que, bueno, además de las personas que pudieron eliminar exceso de grasa corporal y mejorar sus marcadores de salud, fueron mujeres que estaban muy contentas porque se quedaron embarazadas, y otras mujeres no tanto porque no esperaban quedarse embarazadas, incluso a algunos les volvió el periodo. Básicamente lo que tenía la propuesta era bajar el consumo de azúcares, alimentos que una vez que los digieres se convierten en azúcares, el pan, las pastas, las papas, etcétera. Aumentar un poquito el tema también de las grasas saludables y apoyarse con proteína. ¿Dirías tú como doctora que ese efecto de estas personas mejorando su fertilidad tiene que ver con su cambio de alimentación, así tan simple como eso? O sea, de todas maneras, una de las epidemias más graves que tenemos en nuestro país y en los países más desarrollados, en vías de desarrollo, es el sobrepeso, la obesidad y todos los problemas que eso traen. Por ejemplo, diabetes o ni siquiera diabetes, prediabetes o insulinoresistencia, y todas esas cosas influyen sobre la regularidad de los ciclos, sobre la capacidad de ovulación, y está comprobado que en la medida en que uno va bajando de peso, no solo bajando de peso, sino que mejorando tus índices glicémicos, mejorando tus niveles de insulina, tú restableces tu ovulación. Y mucha gente tiene la concepción, esto es súper habitual en los consultorios, me pasa mucho ver a las pacientes en el hospital que los profesionales de la salud les dicen como, no, tú no te vas a embarazar porque estás muy gordita, tranquila. Y un verano, una temporada de empezar a alimentarse mucho mejor, empezar a hacer un poco de actividad física, se reinician los ciclos, embarazo. Entonces pasa harto eso. Es súper evidente en la clínica y en el día a hay toda día. una parte psicológica, y yo creo que la mujer es como la culpa de que tengo algún problema o algo así, y no es ningún problema, es solamente tener una alimentación sana, tener un estilo de vida más o sano, estar ¿no? físicamente O sea, sano sí, para recibir esto que estás esperando. en el fondo. O sea, claro. ¿Qué recomendarías tú, ponte tú, o sea, como el alimento, o sea, obviamente no hay un alimento, pero alimentos que podría comer la gente para estar más sana? O sea, yo creo que tenemos que volver un poco a los orígenes. A los orígenes es carne. Una comida real. Sí, la comida que, Sí, la comida que nos deliciosa. hacían nuestros papás o nuestros abuelos en la casa. Carne, arroz. No está bien demonizar los carbohidratos, no está bien demonizar las grasas. Son cosas que necesitamos y que están ahí. Yo siempre pienso como en el fondo volver al ser humano original, o sea, a los inicios. ¿Qué te aporta la naturaleza? Te aporta carne, te aporta distintos vegetales durante distintas épocas del año, frutos secos que te permiten mantener cierto aportes de grasa, de proteínas, que son para periodos como donde hay quizás menos oferta de alimento. El verano que está lleno de verduras. Yaetz, ella es una psiquiatra que cuando empezó a ver las recomendaciones que se estaban siguiendo o personas que estaban adoptando dietas como la vegana, desde la psiquiatría se metió en la nutrición. ¿Por qué? Porque ella dijo un análisis súper simple. Si yo tuviera que construir un cerebro como unos Lego, estos son los micronutrientes que tengo que incorporar en la alimentación, y en la dieta vegana no están esos micronutrientes y puede generar un daño a tu bebé, y además eso no es reversible. ¿Qué opinas de eso? A ver, yo creo que es bastante controversial el tema actualmente, Ajá. porque cada vez vemos que la gente trata de dejar de comer carne, y está bien reducir el consumo de carnes. Quizás pasamos por un periodo donde la gente trataba de comer muchísima carne, anular los carbohidratos, y ahora va un poquitito en otro extremo. claro, en el otro extremo. Yo creo que es posible tener una dieta vegetariana y vegana, pero tiene que ser suplementada de forma adecuada. Y eso es crucial porque efectivamente, tal como dices tú, al
eliminar ciertos alimentos de la comida, por ejemplo, la vitamina B12 que está en las carnes, hay que reemplazarla en las dietas vegetarianas y veganas sobre todo. El aporte proteico. El hierro es súper importante. Sí. Nosotros no nos damos cuenta, sobre todo, tema sensible en las mujeres, pero las mujeres menstruan. Eso implica una pérdida de hierro, de sangre, glóbulos rojos, mensual. Entonces, necesitas tener aportes para poder suplir ese gasto. Más aún si es que estás considerando entrar a un embarazo. Y más aún si es que vas a lactar. La lactancia consume muchísimas calorías, nutrientes, micronutrientes y que habitualmente eso no se considera. Entonces, y a la vez es muy sana para la guagua, la lactancia. O sea, tal como cual, y para la madre. Para la madre es como, dentro de las principales estrategias para disminuir la obesidad está fomentar la lactancia materna. Porque es increíble cómo tu cuerpo se preparó 9 meses para generar este recurso y después poder aportarlo a través de la lactancia. Y respecto a los azúcares, porque se habla de lo que hay que comer, pero un poco se habla de lo que hay que empezar a dejar de comer o bajar el consumo. Somos un país en que en general creo que somos el país que come más pan en el mundo, tomamos más bebidas gaseosas del mundo y pensaba el otro día, básicamente los carbohidratos son energía y las personas son 86% en este país sedentario. Entonces, ¿de qué manera estamos comiendo una alimentación que es para deportistas sin ser deportistas y cómo esos excesos de azúcar pueden afectar, y cuando hablamos de azúcar hablamos de exceso de pan, exceso de pasta, exceso de papas, etcétera, todo aquello que una vez digerido se convierte en azúcar? ¿Qué percepción tienes tú del impacto de estos excesos de azúcares en la salud y para la fertilidad y el embarazo? A ver, primero yo creo que hay que evaluar qué es lo que hace uno en el día a día. Obviamente hay profesionales que se dedican a esto, que calculan tu gasto metabólico basal, cuánto extra actividad física haces, y para eso dar un aporte. No me sirve de nada estar teletrabajando 8 horas sentada al frente de un computador y nutrirme en base a pasteles, porque no tiene sentido. Y lo otro es que también el tipo de azúcares que consumimos habitualmente tiende a ser hiperprocesado, o sea, lo cocinado y finalmente comer arroz no está mal, está bien, y comer tallarines también está bien. El tema es en qué estás aportándole a tu cuerpo. ¿Cuánto carbohidrato realmente necesitas? ¿Cuántas grasas necesitas? ¿En qué situación metabólica basal estás tú? ¿Y cuál es tu gasto extra? Por eso hay que evaluarlo. No sé, hay gente que corre todo el día, que está súper activo, que al mismo tiempo, no sé, mamás que vuelven a trabajar después de la lactancia y que están con lactancia, que el trabajo, que, no sé, en nuestro caso muchas veces turno, todas esas cosas. Entonces hay que adecuarse a la situación. Tenemos una pregunta en el monitor. Barbarita, ¿tú que eres buena para leer las preguntas? Hola, ¿qué tal? Me encanta el programa. Mi nombre es Gabriela, tengo 41 años y busco quedar embarazada. ¿Tienes alguna sugerencia de suplementos? A ver, como para cualquier embarazo. ¿Qué déficit de vitamina, en realidad la gente pregunta, qué déficit de vitaminas o minerales son importantes en una etapa en que ya vimos que hay que cambiar la alimentación en la parte base? ¿Qué sigue después, digamos? Bueno, primero que nada, aquí me voy a poner un poco doctora, y lo ideal es que vaya una evaluación preconcepcional. Eso es súper importante porque hay que ver patologías concomitantes, estilo de vida de cada uno, obviamente, en qué situación está basalmente. Quizás come súper bien y aún así tiene una glicemia en, no sé, 120. Entonces, por eso es muy importante conocer el basal. Sí, a todas las mujeres que estén considerando, que esté en su cabeza la idea de convertirse en mamá, iniciar ácido fólico al tiro. O sea, el ácido fólico es un suplemento que tiene que estar en el embarazo porque reduce riesgos de enfermedades sobre las guaguitas. Así que es muy importante eso. Y dependiendo de ciertas condiciones y ciertos antecedentes será la dosis, por eso es tan importante la evaluación. Pero lo otro también que yo le recomendaría es ordenarse, ver qué necesita tu cuerpo. Tu cuerpo necesita cierta cantidad de proteínas, ciertos gramos por kilo de peso, cierta cantidad de carbohidratos para tu actividad física habitual, ver bien que esté
tu vitamina D esté adecuada. Bueno, ahora en verano es más fácil, pero... Sí, pero ¿sabes qué? Habiendo vitamina D gratis que está en el sol, Sí. el déficit de vitamina C que hay en la población Sí, es sí. impresionante. Entonces, es gratis, está disponible, pero hay que tomarse el tiempo para tomar la vitamina D y la Pero gente en también, general no lo hace. claro, pero Por también eso. hay que consumir ¿cómo se llama? La prohormona en el fondo. Ajá. La vitamina D es una hormona que Ajá. está involucrada en el metabolismo óseo y de muchas más cosas hemos ido descubriendo Sí, con el tiempo, sí. pero en la medida que tú tienes cierto consumo de cosas, lácteos, algunas carnes, pescados, por ejemplo, eso favorece que tú Puedas puedas metabolizar. metabolizar la vitamina D y así optimizar tus niveles. Hay hartos mitos también alrededor de ciertos suplementos y la gente toma vitamina D así shots como si nada. Entonces es importante evaluar también los niveles. Vitamina B12 también es súper importante. Evaluar bien los niveles de glicemia, los niveles de ¿cómo se llama? Los lípidos en la sangre, todas esas cosas. Pero como suplemento estricto yo diría que es súper importante partir del ácido fólico previamente Súper. al embarazo. Paula, una pregunta. ¿Por qué haces lo que haces? Qué difícil, pero fácil a la... O sea, a mí siempre me gustó, yo creo que desde los 12 años, de antes de saber que quería ser doctora, sabía que quería cuidar a las mamás. Como yo Ok. encuentro que el embarazo es una cosa, no sé, mística. Es increíble, de repente... No sé, son 2 personas en una sala de parto y aparece una tercera Sí, y es un sí, nuevo ser wow. humano y es Es increíble muy y lo mágico ese acompañaste momento, durante sí. todo ese proceso desde que aparecen los papás con su test pack, así como mira lo que trajimos y de repente vemos la eco y hay un embrión y tiene latido y se convierte en una guagua y después esa mamá te van a ver con sus guaguas y pasaron por todo un proceso. Yo creo que acompañar en eso eso es lo que más me mueve, me encanta. Y creo que cualquier aporte que uno pueda hacer en el cuidado de ese proceso es un plus, porque nuestro origen está en el útero de nuestras mamás. Entonces, todo lo que uno puede hacer con respecto a cuidar a esa mamá, a cuidar el entorno, a incorporar al papá o a toda la red de apoyo que puede haber alrededor de esa mamá, eso me parece Maravilloso. importantísimo. Así que creo que Genial. es muy, Paulita, muy, muy ¿dónde te importante. pueden ubicar? ¿Dónde puede la gente estudiar más, investigar más? ¿Dónde pueden saber de ti en caso quisieran contactarte? Yo trabajo en la Clínica Universidad de los Andes y en el Hospital Parroquial en San Bernardo. Trabajo en la universidad también, estoy como a cargo de la docencia de los internados, o sea, de los internos. Así que estoy como bien presente en la U, en la clínica, ecografías, consultas, turnos, todas esas cosas, Súper. así, full time. Y además, Bárbara, Sí, queríamos mostrar, a ver, ¿a cuál cámara? Este libro que hiciste junto a Carolina Ugarte, que es Sí. precioso, realmente. Bueno, este ¿de libro... dónde sale ese libro? ¿Cuál es el Este origen? libro es, primero, bueno, se llama Menú para dos, en el fondo un poquito aludiendo a la importancia de la nutrición conjunta y lo importante y el impacto que tiene la nutrición en el embarazo. Ese libro lo hicimos, partió la Caro con algunos apuntes. La Caro salió de la beca con nosotros, es ginecóloga también de la universidad y trabaja en la clínica de Ávila. Nos tocó un periodo como de hacer turnos juntas en pandemia, donde había poca gente expuesta en el fondo y las dos ya éramos mamás. Entonces comenzamos buena. a conversar sobre cosas como que faltan, que son fáciles de aportar, pero que no están. Cosas básicas que te preguntan las mamás en la consulta. De las cosas buenas que igual dejó la pandemia, o sea, como que nos bajó un poco las revoluciones y permitió un Sí. montón de cosas a salir adelante. Tal ¿cierto? cual, tal cual. Como este regalo. Sí, eso era un ¿Cierto? drive, un Google Drive y se convirtió en un Buena, libro buena. gracias a la ayuda de doctor Enrique Yarzún también, que fue el promotor clave de esto. Bueno, y de las cosas que faltan, te queremos hacer un regalo por habernos venido a ver. Estos Oh, omega 3 en muchas forma de gracias. fosfolípidos. Tú sabes que la membrana celular, la membrana de la célula está formada por fosfolípidos, así que este es un aceite que básicamente lo vas a digerir y va a pasar del sistema digestivo directo a tu célula. Así que ahí para que Muchas estemos gracias. alineados con estos ingredientes que faltan, fosfolípidos, pescado no se come mucho, así que Sí, te queremos deberíamos regalar comer eso. mucho más pescado en este país porque Sí. costa Listo. tenemos. Bueno, y Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a y un gran ustedes. saludo también a Enrique Yarzún. Sí. Ustedes no se vayan, que ya volvemos.
Bueno, me gustaría decirle a todas las mamás y papás también, o futuros papás, que le tomen la importancia a su rol en lo que implica el desarrollo de una nueva persona. Súper importante cuidarse de antes, ver bien qué están comiendo, cómo están llevando su día a día, prepararse de antes para un embarazo, porque como estemos nosotros de antes, corresponde a lo que vamos a tener después durante el embarazo. Un embarazo saludable, una lactancia saludable y así tener un niño en las mejores condiciones posibles. Así que eso, mi nombre es Paula Correa y elijo estar bien. ¿Sabías que las frutas y las verduras ya no aportan los mismos micronutrientes que hace 70 años atrás? Esto se debe al exceso de producción, el exceso de uso de fertilizantes y el exceso de uso de pesticidas. Si tienes dolores, posiblemente puede ser déficit de micronutrientes y no necesariamente una condición. Te quiero invitar a conocer la primera línea de suplementos de etiqueta limpia, que no contienen celulosa, talco, harinas, maltodextrinas y un montón de otros rellenos que no son ni vitaminas ni minerales. Pagar por rellenos a precio de vitaminas es muchísimo más caro. Ingresa en www.thegressway.cl y descubre las formulaciones que desarrollamos para ti. Ya estamos de vuelta en otro capítulo de Elijo Estar Bien, un programa en el que esperamos entregarles herramientas para que mejoren su bienestar. Y queremos agradecer a todas estas personas que ya nos están mandando comentarios, que están enviando preguntas, que están interactuando con nosotros. Les agradecemos. Vamos a leer algunas. ¡Qué emoción verlos juntos! Soy seguidora del Método Gress hace muchos años. Muchas felicidades por este lindo proyecto. Espero que muchas personas sintonicen con lo que hablan. Cariño, Francisca. Muchas gracias, Francisca. Saludos. Muchísimas gracias por tus palabras. Genial que regresen a ATV. Como representante de la generación Millennials, me gustaría saber más sobre nutrición inteligente, deporte y nutrición orientada a ralentizar el envejecimiento. Saludos, Camila. Genial, Wow, Camila, sí. Eso es exactamente, muchas gracias por tu comentario, es exactamente lo que, la razón por la cual decidimos montar este programa y estamos transmitiendo e invitando a toda la gente para que nos comparta sus experiencias. Y para el próximo programa vamos a ir a una encuesta callejera para preguntar qué saben las personas respecto del impacto de los rellenos, los colorantes y otros nutrientes que están en los alimentos. Pero por supuesto que sí, creo que cualquier aditivo, sea colorante de cualquier forma, puede tener un impacto dependiendo del consumo. Sí, creo que sí pueden tener un impacto a nivel mental porque pienso que pueden contener muchos químicos que te pueden hacer daño. Los colorantes depende, si sean natural tal vez no, pero si ya llevan procesos químicos sí pueden tener impacto en la mente y en todo. Yo creo que igual todo este tipo de comidas que tenemos a día de hoy igual tienen su impacto a nivel mental porque nos van alterando como los químicos igual del cerebro y nos van haciendo como a lo mejor más dependientes, más ansiosos o más depresivos. Súper válido todas las respuestas de la calle, están súper buenas. Y para eso, y para conversar un poco más en profundidad, hoy día tenemos a una gran invitada, la nutricionista Carla Galarce. Carlita, adelante. Bienvenida. Bienvenida, Carla. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por invitarme. Bueno, viste la encuesta, pero tú eres nutricionista y también eres mamá. Y en un capítulo anterior hablamos de la importancia de la fertilidad, la alimentación respecto de la fertilidad. Cuéntanos como nutricionista por qué es importante tener buenos marcadores de salud y por qué es importante la nutrición y la alimentación antes del tema del embarazo. La alimentación previa a la gestación es fundamental. Para evitar patologías posterior al embarazo. Una alimentación saludable, un peso saludable nos va a guiar más o menos cómo va a ser el embarazo los 9 meses de gestación. Entonces es fundamental el consumo de proteína, macronutrientes, micronutrientes, incluso la suplementación. Por eso le dan tanto énfasis a los suplementos durante la gestación. Súper. Ahora, respecto de lo que hicimos como encuesta, ¿qué pasa con los colorantes? ¿Tú tienes una experiencia personal respecto a eso? ¿Has investigado mucho respecto a todo lo que son los rellenos, los colorantes, los aditivos en los alimentos y en los suplementos? ¿Qué nos puedes comentar de eso? En los alimentos y en los suplementos, claro que tiene un impacto negativo
los rellenos. Entendamos rellenos como dar volumen a algo. Eso es relleno. ¿Cuáles son los rellenos que nos podemos encontrar tanto en la alimentación como en los suplementos? Sería la maltodextrina, la harina, la lulosa, los colorantes, los aditivos. Estos son los rellenos que se utilizan. ¿Cuál es el impacto negativo? Puede alzar la insulina, puede afectar directamente la microbiota y directamente también un impacto a nivel cerebral. ¿Cuál es el impacto que pueden tener estos ingredientes a nivel mental? Que fue un poco la pregunta que le hicimos a la gente y nos dimos cuenta que muchos tenían el supuesto o la suposición de que sí, efectivamente puede pasar algo ahí. Es que es muy similar a la alimentación. Una mala alimentación sí tiene un impacto a nivel cerebral, provoca como un bloqueo. Yo digo que una mala alimentación es como una especie de morfina que provoca que uno ande más irritable, un descontrol. Se ve harto en los niños con TEA hoy en día. También puede ser el impacto de esta alimentación actual. ¿Por qué es importante leer básicamente las etiquetas tanto de los alimentos procesados como de los suplementos? Específicamente si tienes un caso de un niño con TEA. Sí, mi hijo ¿qué has aprendido? Los niños con TEA de partida tienen un intestino permeable. ¿Ya? ¿Qué significa un intestino eso te permeable? Iba a preguntar, ¿qué es eso? Sí, y de hecho hay mucho desconocimiento de esto. Un intestino permeable quiere decir que la barrera del intestino es tan delgadita que este nutriente que podría ser, o sea, no nutriente, este producto que debería ser un desecho, pasa a través de la barrera del intestino y llega directamente al torrente sanguíneo que lo envía al cerebro, teniendo un impacto. No lo elimina, porque por eso es tan importante la alimentación y un buen suplemento que no contenga estos rellenos que yo les digo. Porque el impacto, sobre todo en estos niños, es grave. Vemos niños irritables, vemos niños que no tienen control, vemos niños que tienen mucha selectividad y es por lo mismo. ¿Me entiendes? Eso es principalmente. ¿Cómo se puede prevenir un intestino permeable? O sea, a ver, no hay nada dicho absolutamente que es así, pero muchos estudios demuestran que los niños con TEA tienen un intestino permeable, no se puede prevenir. ¿Qué hay que hacer? La alimentación. Convivir con ellos. No, la alimentación es fundamental. La alimentación, evitar alimentos procesados, evitar alimentos que tengan, por ejemplo, que sean la proinflamatorios, caseína, que es la leche, los lácteos, los derivados. El gluten también le afecta de manera muy negativa, y yo lo he visto en mi hijo. El cambio fue impresionante. Carlita, ¿y eso se ve a temprana edad? ¿Cuándo te detectaste eso en tu hijo? O la pregunta era, las manifestaciones de TEA no aparecen en la época de lactancia materna, sino que cuando empezó a comer. Porque la lactancia materna es perfecta, ¿cierto? Sí. Sería lo ideal. Pero no. Bueno, yo creo que uno nunca asume, ve conductas, pero uno nunca quiere asumir lo que es o que algo anda mal. Uno siempre ve todo bien en los hijos, hasta que viene otra persona y te dice, oye, hay cosas que no están siendo normal. Y claro, yo después me di cuenta que, por ejemplo, los lácteos le afectaban mucho, demasiado, al hecho de sus trastornos nocturnos eran por el lácteo. Entonces yo ahí me di cuenta que, bueno, y ahí después me lo diagnosticaron. Y la alimentación cambió de forma radical. ¿Cuáles son, para quienes nos están viendo en la casa, algunos síntomas de esto que tú dijiste que no te diste cuenta, que te empezaron a mostrar y alguien te dijo, oye, parece que aquí tienes que hacer algo? ¿Qué es lo que tendría que ver alguien en su casa que piensa que a lo mejor su guagua es mañosa nomás y no se ha dado cuenta que puede ser más que eso? Estos niños son muy sensoriales. Todos lo viven a extremo. Un sonido que para nosotros es pequeño, ellos es mucho más. Masticar quizás un pollo, que para nosotros es algo normal, ellos lo viven de una manera y de una experiencia distinta. Entonces, ¿cómo darse cuenta si el hijo empieza a decir de manera constante, no me gusta, me da asco, no lo quiero? Ahí hay que empezar a tener ojo porque lo primero que empiezan a ser selectivos. ¿Ya? Y eso se da más o menos entre los 2 años y medio y 3 años. Sumamente selectivo. Pero acá hay que tener mucho cuidado y es lo que yo le digo a los pacientes. Porque también va de la mano con que no lo quiero, pero si yo se lo presento de una manera distinta, lo van a comer. ¿Y por qué lo digo? Porque en la consulta veo muchos niños con problemas de nutrición actualmente
Porque donde son TEA y son selectivos, las mamás simplemente no se lo dan. O le da solamente lo que quiere el niño. Exactamente. Que a lo mejor son golosinas o son cosas claro, así, ¿no? y porque también, sí, pues, es selectivo, pero entre comer un puré de papa y un puré de coliflor, evidentemente el cerebro automáticamente me va a dar selectividad al puré de papa. Entonces también tiene mucho que ver con la cantidad de carbohidratos que comen, porque pensemos que esto es así, el cerebro les va a pedir más carbohidratos. ¿Me entienden? Entonces, no es que sea selectivo, sino que me están dando una preferencia. Y como niño, obviamente, la van a elegir. Lógico. Y también clave la suplementación. La suplementación en niños con TEA es clave. ¿Qué suplemento le estás dando a tu hijo? Omega 3. Omega 3. El omega 3 es clave. Ya. Vitamina D. Hablemos del omega 3 porque hay bastantes tipos de omega 3. Tú como nutricionista No, sabes aceite que los etilesteres, el cuerpo no está diseñado y no puede procesar etilesteres, y es la marca más vendida en Chile hoy día y el que casi todos consumen es un etilester. Después están los triglicéridos, que la grasa de la cintura son triglicéridos, hay que digerirlo y por eso repite. Y después están los fosfolípidos. Entonces, ¿por qué podría ser importante la diferencia entre estos tres omega? ¿Cuál debería la gente preferir? El krill, un aceite de krill. Un omega 3 que contenga idealmente 100% krill. Ok. Sí. Buen punto, porque también se puede ver en la etiqueta. Lea la etiqueta, señor, en la casa, porque dice aceite de krill, después aceite de linaza, y normalmente tiene más linaza que krill, así que también eso es importante. Y también, claro, los productos que contienen muchos suplementos les va a producir inflamación. Entonces, inflamación no solo a nivel intestinal, sino que también a nivel cerebral. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado, leer la etiqueta, ver qué le estoy dando a mi hijo es fundamental. Perdón, a mí me llama la atención sobre todo los colorantes que incluso en la etiqueta nutricional están como en gordito y en negrilla y algo así, y debe ser realmente porque son los niños colorantes también tienen un impacto negativo en ellos. Completamente. Porque me llama la atención la que está en negrilla, o sea, hiperactividad. porque tú la maltodextrina no está en negrilla, pero sí los colorantes hasta con números salen, ¿no? Claro, porque los colorantes tienen un impacto y se ha demostrado que tienen un impacto muy negativo, provoca lo que yo les digo, la inflamación del cerebro. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado también con los colorantes. Oye, los alimentos procesados también. Después de escucharte, mamá que trabaja con toda la atención que necesita un niño con estos cuidados, porque tienes que empezar a inventar cómo prepararle las cosas para que se las coma, porque hay que engañarlo. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo logras funcionar, digamos, mamá, profesional, niños, tu familia, tu marido? ¿Cómo es la vida de una persona con todo esto desafío? Yo estoy pasando por una etapa de bueno, tengo 3 hijos. Mi hija esta es la preadolescencia terrible. Que es una etapa brutal. Que hoy en día el magnesio es fundamental además, también, por favor, magnesio a esos niños. Tengo al Teodoro que tiene TEA y mi hija más chiquitita que tiene 9 meses, periodo de lactancia, cambio, entonces es complicado. Pero ¿cómo lo hago? Bueno, yo creo y siempre he dicho que la alimentación es la salud del futuro. Con la alimentación podemos revertir un montón de patologías. Por eso es fundamental y hay que darle tiempo. Hay que darle tiempo. Yo ese punto quisiera recalcarlo, lo que dice es que la nutrición es como el futuro de tu hijo, es que como uno antiguamente tenía, lo que tú le puedes dar a tu hijo es una buena educación. Lógico, le puedes dar una muy buena educación que le va a ser una herramienta muy poderosa en el futuro, pero lo más importante es darle una buena nutrición, encuentro yo. Nutrición y toda la parte de afecto, obviamente. No, sin duda. Pero la nutrición es algo muy importante. Es la clave. Y bueno, yo entiendo que también los tienen que medicar en algunos casos, pero yo digo, si cambiamos la alimentación, vamos a notar a niños menos hiperactivos, que su cerebro está mucho más... no está procesando azúcar, ¿me entiendes? Entonces está más descansado para absorber cosas. Por eso la alimentación es clave, la suplementación es clave. Si no hay tiempo para alimentarlos como corresponde, suplementar. Pero el magnesio, el omega 3, la vitamina D, si no toman sol, es clave. Carla, una pregunta. ¿Por qué te dedicaste a hacer esto? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué me dediqué a ser nutricionista? ¿O por qué hoy día soy del método Gress? ¿Por qué te dedicaste? ¿Qué es lo que te movió a ti a ser nutricionista? ¿Por qué quisiste estudiar nutrición y te quisiste dedicar a lo que haces? Siempre me gustó la nutrición, de media, yo creo. Me gustaba mucho el tema de la alimentación.
Aparte yo hago cursos de buenas prácticas de manufactura, soy profesora en esa área, relatora, perdón. Entonces me gusta enseñar. Siempre me gustó el tema de la alimentación y si lo podía complementar con enseñar me apasionaba. ¿Por qué me dediqué a una alimentación sin carbohidratos o al método GRES, como llegué a ustedes? Porque encuentro que es lo más sano. ¿Cuánta gente has visto en tu experiencia? El libro lo lancé hace 8 años atrás. Sí. ¿Cuánta gente ha pasado por tus consultas y que tú hayas visto cambios? O la pregunta antes del método, ¿viste los cambios que viste después o un antes-después en eso? No, yo te odiaba a Pedro, debo reconocerlo. Cuando yo salí del gremio, yo odiaba a Pedro porque yo decía, pero ¿cómo el método GRES? Para mí era lo más fatal del mundo. Hasta que indagué y entendí que el carbohidrato era el peor veneno que podía haber. Hay carbohidratos buenos y hay carbohidratos que son fatales y que en realidad me di cuenta que lo que me habían enseñado durante tantos años no estaba dando resultados, no estaba logrando lo que yo quería, que era sanar. No que el paciente llegue todos los días con metformina, losartán, esto, porque ya es habitual. Ahora, ¿quién no toma eso? Es parte de 20 años, de hecho más pequeño. Entonces, no estábamos logrando lo que yo quería, que era sanar, que el paciente ya no tomara medicamentos. Entonces, la única manera de lograrlo era enseñarle. A mí me apasiona enseñar, me encanta, yo me explayo mucho porque tengo mucha información. Así que se juntó el amor por la investigación, el amor por querer ayudar y el amor por querer enseñar. Exacto. Mira, estamos bien conectados. Carlita, ¿dónde te pueden ubicar? ¿Dónde pueden saber más de ti? Si alguien quiere pedir una consulta contigo porque quiere sanar, porque yo siempre escucho a la gente que dice, están todos mis rangos perfectos de triglicéridos, presión arterial, azúcar y están llenos de fármacos. Sí. Con fármacos estar sano no vale, porque eso no es estar sano, eso es tapar los síntomas. Así que, ¿dónde te pueden ubicar? Bueno, yo trabajo en Melipilla, soy de la comuna de Melipilla, trabajo en el Centro Médico Centro Médico Melipilla. Trabajo online también, desde que empecé a trabajar con ustedes nunca dejé de esta atención remota, que también es muy buena. En la época del COVID, sí. Y continúo con esto. ¿Nos permite llegar a todo Chile? ¿Tienes tus redes sociales para que las publiquemos? Sí, yo di mi Instagram, Nutrisincarbo-Carla Galarce, esa es mi Instagram. Bueno, y también está mi WhatsApp, que es de la consulta personalmente. Súper. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias. Regalito, te vamos a regalar después de todo lo que hablamos vitamina C liposomal. Buenísimo. Para que le puedas compartir a tu hijo. De todas las nutrientes. Sin colorantes, sobre todo las vitaminas C, que yo creo que siempre vienen muy cargadas a todo lo que es colorante. Básicamente es ácido ascórbico que está envuelto en un fosfolípido. El fosfolípido, igual que el aceite de krill, ¿no es cierto? Lo que hace es que permite que tenga una mejor asimilación porque es como un huevo que está la yema envuelto en clara. Esto produce el mismo efecto, entonces tú puedes tomar una dosis más alta sin que la pierdas por la orina y es muy efectiva, así que ojalá lo disfrutes. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Gracias, Carlita, por la compañía. Un aplauso. Una pausa comercial y ya volvemos. No se vayan. 3 consejos fundamentales. Primero, aprender a leer etiquetado, ver que lo que estamos comprando, lo que estamos invirtiendo realmente nos va a servir. Segundo, alimentación. Importante, la manera de prevenir futuras enfermedades, futuras patologías, es con una buena alimentación de hoy día. Y tercero y último, asesórate con buenos profesionales. Soy Carla Galarce, elijo estar bien. ¿Sabías que las frutas y las verduras ya no aportan los mismos micronutrientes que hace 70 años atrás? Esto se debe al exceso de producción, el exceso de uso de fertilizantes y el exceso de uso de pesticidas. Si tienes dolores, posiblemente puede ser déficit de micronutrientes y no necesariamente una condición. Te quiero invitar a conocer la primera línea de suplementos de etiqueta limpia, que no contienen celulosa, talco, harinas, maltodextrinas y un montón de otros rellenos que no son ni vitaminas ni minerales. Pagar por rellenos a precio de vitaminas es muchísimo más caro. Ingresa en www.thegressway.cl y descubre las formulaciones que desarrollamos para ti. Ya estamos de vuelta con otro capítulo súper interesante. Hoy día vamos a saber y conocer un poquito de la depresión postparto. Veamos esta encuesta. Sí, fui mamá de 3 hermosas hijas.
En el último parto tuve depresión postparto. No, no soy mamá. Sí, conozco a varias mujeres que han tenido depresión postparto. Sí, soy mamá. Sí, tuve depresión postparto. Y para hablar de este tema de la depresión postparto, que es algo que en realidad antiguamente no se conocía mucho o no se hablaba mucho de ello, o era algo que no nos podía pasar, tenemos como invitada a Claudia Guerra, que viene a contarnos su experiencia y cómo ha ayudado a las mujeres. Hola, Claudia. Gracias. ¿Qué tal, Claudia? Muy Muchas bien, gracias por venir. muchas gracias, muy contenta de estar acá. Muchas gracias. Bueno, escuchaste las encuestas, habían personas que sí sabían, había que no. ¿Qué nos puedes contar respecto de lo que es la depresión postparto, que como Bárbara decía, antiguamente parece que no existía y ahora sí? Sí, bueno, es súper interesante lo que dices porque en general la depresión postparto es una realidad invisibilizada. No solamente hace tiempo no existía, sino que todavía se sigue pensando que es algo que no existe o que no me va a afectar o que no va a afectar a mi entorno cercano. Esto tiene que ver principalmente con lo estereotipada que está la maternidad y las dificultades que existen para poder expresar lo que estoy sintiendo, especialmente si estos sentimientos no clasifican, no calzan dentro de lo esperado. Por lo tanto, cuando una madre tiene sentimientos que no son los esperados, siente culpa. Y como siente culpa, prefiere no decirlo y de esa forma esto se empieza a acrecentar. ¿Qué es la depresión postparto? Es la patología psiquiátrica más frecuente del periodo postnatal. En Reino Unido y en Estados Unidos es la primera causa de muerte, de suicidio en el posparto durante los primeros 12 meses y se caracteriza principalmente por tristeza profunda, por fatiga intensa, incluso con descanso, por dificultades para vincularse con el bebé o atender sus necesidades y por dificultades también en el disfrute. Esto se mantiene en forma permanente, puede aparecer semanas posparto o meses posparto y se diferencia del baby blues, que es un periodo corto, breve, principalmente las 2 primeras semanas posparto, que también se tienen estos sentimientos, pero que ceden a medida que va pasando este periodo que tiene que ver con adaptarme de la identidad como madre a esta nueva, de la identidad como mujer a esta nueva identidad como madre. ¿Tienen identificado cuáles son los factores que pueden participar en esto? Sí. Existen factores predisponentes, no existe una causa definida para la depresión postparto, pero dentro de los factores están los cambios hormonales que ocurren bruscamente muy grandes, en el postparto y que tienen que ver también con el desencadenamiento de la lactancia, con la recuperación, con la vinculación. También está la falta de apoyo social, el estar sola, el no tener un apoyo real que pueda comprender qué es lo que estoy viviendo. También el haber tenido alguna situación vital dolorosa, por ejemplo la muerte de un ser querido, tanto en embarazo como en posparto. Y bueno, tiene que ver también con la historia personal. Si hay historia personal de depresión en cualquier etapa de la vida o en el embarazo, tengo mayor riesgo de desencadenar una depresión posparto. ¿Cómo me puedo ayudar? ¿Cómo sé que me va a dar? O sea, si estoy ahora viendo esto y digo, chuta, yo estoy embarazada, ¿me dará depresión postparto? No, ¿cómo no precondicionarme a esto? ¿Existen ayudas? ¿A qué podemos acudir? Sí. Eso también es bien interesante porque se piensa que la depresión postparto la van a vivir personas que solo tienen estos síntomas. Pero recordemos que hay un factor hormonal importante. Por lo tanto, cómo mi cuerpo reacciona frente a estos cambios tiene que ver con el desencadenamiento también de depresión postparto. Incluso en personas que tienen redes de apoyo, que están acompañadas, que buscaron el embarazo, pueden presentar depresión postparto. ¿Qué hacer? Es importante psicoeducar al entorno. Que el entorno sepa detectar estas señales de alarma que muchas veces va a ser antes que lo detecte la misma mujer. persona. Porque, por lo mismo que decíamos al principio, este sentimiento de culpa que tengo por sentir esto, que se supone no debiera sentir, entonces me hace no expresarlo. Pero el entorno, si está psicoeducado, puede darse cuenta que realmente hay cambios que se están manteniendo en el tiempo. Saber qué hacer, qué tiene que hacer el padre, qué decir, qué no decir, cómo acompañar este proceso y cumplir su rol de padre, que es proteger a la diada madre-bebé en bloque. No solamente a la madre, no solamente al bebé, sino a ambos, para favorecer ese vínculo amoroso que se va desarrollando en este proceso y de esa manera se puedan desencadenar las hormonas que son vitales
para el desarrollo de la lactancia y el desarrollo de todo este proceso que se empieza a desarrollar en el posparto. Psicoeducar al entorno es clave. Educarse, la mujer también. Entender que existen cambios, que hay un cambio a nivel cerebral, que está ocurriendo, que es real y que me predispone a la crianza. Todo lo que tú dices, hay un dicho que dice que cuando uno tiene un martillo todo lo ve convertido en clavo. Para mí todo parte con la alimentación y la nutrición. Mencioné en un programa anterior que tuvimos en un capítulo a una psiquiatra, la doctora Georgia Edge, que desde la psiquiatría se dio cuenta que las prácticas que estaban teniendo respecto del veganismo y cambiar su alimentación estaba haciendo que las futuras mamás iban a tener problemas en el desarrollo del cerebro de sus hijos, porque hay ciertos micronutrientes que están solamente en un tipo de alimentación, en el caso particular las carnes, que no están. Otra cosa que ella investigó es la relación que hay con depresión, bipolaridad y suicidio de la comida procesada. De qué manera la comida procesada está afectando el que hoy día haya niveles muchísimo más altos de todas las condiciones que señalé. ¿De qué manera percibes tú que la alimentación podría estar jugando un rol, que eventualmente hoy día hay un déficit de micronutrientes cuando hablas de salud cerebral, cuando hablas de depresión? Yo pienso en grasas, pienso en magnesio, pienso en un montón de suplementos, y si hubiera estudiado medicina, no lo hice, habría partido siempre pensando alimentación, ok, si no te alimentas, suplementación, y después si no hay suplementación, lo demás, como complemento a lo que estás viendo. ¿Qué ven en eso? Sí, sin duda completamente de acuerdo con lo que tú dices y con la investigación de esta psiquiatra, porque es lo que nos sostiene, lo que nos da la vida finalmente, una buena alimentación, lo que permite una calidad de vida, y un factor protector importante para la depresión postparto es la alimentación, el consumir alimentos procesados. Como vemos hoy día, y algo que converso mucho con mi hermana, me dice, hoy día los alimentos se fabrican. Entonces, esto de fabricar y procesar todo va a tener implicaciones importantes en cómo mi cerebro se va adaptando a nuevas situaciones, en cómo mi cerebro recibe este cambio que estoy viviendo, en este caso específico de la maternidad y del posparto, y cómo yo también soy capaz de responder a esos cambios, y especialmente al cuidado de ese bebé que está recibiendo también o no está recibiendo los nutrientes y micronutrientes que yo no estoy consumiendo. Y yo creo que también se da que es como un círculo vicioso, que esta misma depresión te hace caer en la culpa, en autocastigarte comiendo más cosas que en realidad no debieras comer. Es como, ¿cómo podríamos parar esto y decir, ya, voy a focalizar, voy a comer tal cosa? ¿Qué actitudes debiera tener para empezar a salir de esto, digamos? Es un trabajo paso a paso, como de hormiguita, que es el que ustedes han ido haciendo a lo largo de todos estos años, poder difundir lo importante que es la alimentación para crear conciencia en cada uno de nosotros y nosotras, es clave para entenderlo. No voy a tener cambios en mi alimentación si no siento que es importante. ¿Cuándo siento que es importante? Cuando tomo conciencia y me doy cuenta realmente qué causa en mí lo que estoy comiendo, y generalmente me doy cuenta cuando dejo de comerlo y veo cambios. En mi caso personal me ocurrió con los carbohidratos, con los azúcares. Cuando nosotros nos conocimos yo dudaba pero en la medida que fue avanzando el tiempo y me fui dando cuenta de lo importante que era y el bienestar que generaba en mí este tipo de alimentación, y el malestar que generaba cuando empezaba con el azúcar, porque te dan como esas crisis de comer azúcar, esta cosa adictiva, ¿no? Entonces, cuando uno toma esa conciencia es cuando genera cambios, y cuando ve los cambios en uno, lo quiere para su entorno, para sus hijos. Educar, psicoeducar es la clave para poder entenderlo, pero además espacios como este, espacios de conversación, que todos seamos corresponsables del proceso de la crianza, que todos seamos corresponsables de entender que la alimentación es clave para nuestro bienestar, no solo físico, sino emocional y mental. Tenemos una pregunta, Barbarita, tú que eres buena para leer las preguntas.
Hola, soy Yasna. Estoy en un proceso complejo luego de mi posparto. Quedé con una depresión en la cual se me cae el cabello. En enero me hice chequeos médicos y tengo prediabetes y triglicéridos elevados. Me dieron metformina, pero mi energía está baja. Todos los días tengo mucho sueño y cansancio. ¿Qué me podría ayudar? Wow. Tremendo chorizo. Sí, tremendo testimonio. Imagínate, y muy tienes una guaguita, tienes algo que tienes que tener energía, todo que quieres cuidar, entonces como... Exacto, es súper reveladora la pregunta, porque finalmente la mujer en este proceso trata de expresar lo que le está pasando, como no logra expresarlo porque no tiene los espacios para hacerlo, entonces... lo somatiza. Exacto. Y puede hablar de esta patología porque se lo dijeron, tienes prediabetes, toma metformina, tienes esto. El cansancio es normal en el posparto, entonces se normaliza algo que no es normal. Y se empieza a crear esta sensación de que no puedo expresarme porque si no me juzgan, pero si digo que estoy enferma me cuidan. Entonces empiezo a priorizar la enfermedad, ¿no? Otras, no la que estoy viviendo realmente. La salud mental, las mujeres madres tienen su salud mental afectada en un 90%. O sea, el 90% de las madres tiene su salud mental afectada. La depresión postparto tiene una incidencia de un 20 a un 40%. Sin embargo, menos del 10% de las mujeres que la viven son diagnosticadas por todo lo que hemos conversado. La estigmatización de toda la parte cultural, la patología de salud mental, la parte cultural, el no saber cómo expresarlo porque no estamos psicoeducados. El entorno no estamos educados está. Muchas veces en momentos normales de expresarlo. Imagínate bajo toda esta presión. O sea, como... Entonces, en respuesta a esta mamá que pregunta, es importante estar acompañada, pero estar acompañada en un momento de maternidad en el que siento que toda la responsabilidad es mía, por lo tanto es muy solitaria, es difícil si no cuento con este espacio que me diga, oye, puedes conversarlo, aquí hay un espacio. Desde Dream Moms, que es la plataforma que yo tengo, cuéntanos un poco de esto, de que tu Dream Moms, que es una plataforma de la cual eres CEO, de la cual has formado hace ya varios años, cuéntanos un poco de qué se trata y cómo funciona. Sí. Bueno, como tú dices, es una plataforma de salud digital dedicada al bienestar y la salud mental materna, precisamente para cambiar la forma en que se aborda la salud mental materna hoy día, o que no se aborda. Claro. Entonces, basada en evidencia científica y incorporando tecnología, hemos logrado abrir espacios de conversación que son guiados por un profesional o una profesional, en donde vamos conversando de nosotras mismas. ¿Qué es ser mujer para mí? ¿Cómo me gusta ser cuidada? ¿Me he sentido cuidada en algún momento de la vida? Resiliencia, autonomía económica, autocuidado, y todo esto va generando finalmente que esta mujer, como esta mamá que como nos pregunta, Yasna, por ejemplo, que nos mandó la pregunta, entonces logre cuestionarse algunas cosas, logre reflexionar sobre sí misma y logre expresar junto a otras mamás todo esto online. Qué es lo que va sintiendo y se ve reflejada también en las otras historias, por lo tanto deja de sentir esta culpa por sentir lo mismo, ya no tiene miedo de expresarlo porque está en un lugar seguro y esto actúa finalmente como factor protector para disminuir la depresión postparto. Bueno, desde mi experiencia le quiero decir a Yasna que si quiere revertir los triglicéridos altos, le quiten la metformina, que parta por cambiar la alimentación, lo que hablamos hace un minuto atrás, baja los carbohidratos, baja el pan, las pastas, las papas, incrementa las proteínas, come más verdura, más ensalada, alimentos grasos y posiblemente con eso te vas a sentir mejor también. ¿Qué más quería decir, Barbita? No, yo quería recalcar que en realidad encuentro súper bueno de que permitir primero que nada a que las mujeres empiecen a verbalizar, o sea, todo lo que tú dices, este grupo, porque antes a lo mejor de empezar a verbalizarlo en tu casa, es como primero tienes que aprender a hablarlo y en un grupo empático que hay muchas mujeres que le está ocurriendo lo mismo, qué mejor enseñanza como para ir viendo, chuta, no soy un bicho raro, esto le pasa a mucha gente, así que Yasna, por favor, y lo que mucha dices, fe, sí. Lo que tú dices, bueno, y esto último también es súper importante de sostenerlo en el tiempo. Entonces, ahora ella tiene esta respuesta, mira, come esto,
conversa, crea redes de apoyo, pero no lo va a hacer sola. Una cosa, perdón, o sea, un poco basado en todo esto que hemos estado conversando, la nutrición, también el tiempo. Hoy en día es todo inmediato. Entonces, de verdad que hay que mentalizar y decir, tener la disciplina y decir, ok, no es inmediato, pero vamos avanzando que se puede. O sea, realmente es invertir en eso, decir, lo puedo y lo voy a lograr, pero es seguir haciéndolo. O sea, exacto, como sostenerlo en el tiempo. Sostener es la palabra. Y para eso, estos espacios deben ser sostenibles. Y para que sean sostenibles no podemos hacerlo solos o solas. Necesitamos que toda la sociedad se haga corresponsable. Entonces, difundir esto es fundamental para que Yasna sepa lo que le pasa y para que otras mujeres sepan que lo que les pasa a ellas es lo mismo que a Yasna. Y no es entonces, nada raro. No es mi culpa. Claudia, ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué te levantas todas las mañanas a hacer lo que haces? ¿Por qué a alguien le debería importar lo que tú estás haciendo? ¿Qué es lo que te llevó como matrona a construir lo que construiste, lo que estás haciendo todos los días? Es bien emocionante esa pregunta, ¿no? Porque logra conectar con tu propósito, ¿sí? Con tu corazoncito. Viví depresión posparto y lo viví muy sola. La depresión posparto, cuando no es tratada, no se pasa. Vuelve a aparecer a lo largo de la vida, independiente de otros embarazos u otros pospartos. Y en esos otros momentos es tratada como una depresión en este momento, por lo tanto no pasa. Y vuelve a aparecer, y sanas y vuelve a aparecer, hasta que te das cuenta que el origen es acá. Cuando logras sanar este origen, tu vida cambia, y no solo tu vida, también la de tu hijo o hija, porque empiezas a hacer tu vida y tu hijo o hija también empieza a hacerla. Lo permites porque te permites esa posibilidad de disfrutar. Por lo tanto, para mí es importante que todas las mujeres tengan esta posibilidad de estar acompañadas, de poder conversar, de expresar sin temor a ser juzgada, de entender que la depresión posparto es real y que tiene tratamiento, y muchas veces psicoterapia o farmacológico se requiere, y para eso ella tiene que saber que eso existe y que no espere 20 años como yo para sanar. Súper. Muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias por tu palabra. Te tenemos un regalito, Bárbara, ¿qué es lo que le quería regalar? ¿Bicol Vital? Sí. Bicol Vital es una formulación de colágenos bovino, marino, tiene vitaminas, minerales, fitonutrientes que te van a ayudar a tener tu mejor piel, tu cabello, tus uñas y también un poquito más de energía. Así que muchas gracias por venir, te queremos obsequiar eso que esperamos que te sirva. Genial, me encanta, así que muchísimas gracias a ustedes, los felicito también por el programa y sigamos entre todos y todas difundiendo, aportando para hacer de este un mundo mejor. Tú por el norte, nosotros por el sur. ¿Cierto? Muchas gracias. Este fue el capítulo de hoy de Elijo Estar Bien. No se pierdan la oportunidad de ver el próximo capítulo el próximo viernes a las 21 horas. Muchas gracias por acompañarnos. Un gran abrazo. Durante la maternidad se presentan múltiples desafíos. Esto debido a muchos cambios que ocurren a nivel físico, hormonal y emocional. Estar acompañadas es clave para vivir el proceso de la mejor manera. Que el padre comprenda que su rol es velar por la diada madre-bebé en conjunto, en bloque, permite y facilita que se favorezca este vínculo y por lo tanto se desencadenen las hormonas que activan la lactancia y todo el proceso de maternidad. Ponerte en primer lugar, darte tiempo para ti, no es ser egoísta, es todo lo contrario, es un acto de amor y valentía para poder encontrar en tu interior las herramientas que te permitan entregar lo mejor de ti a tu hijo o hija. Soy Claudia Guerra y elijo estar bien. Elijo estar bien. Elijo GRES. Fue presentado por GRES. Elige estar bien. Elige GRES.